Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Guía de Cine aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. Hoy vamos a hablar de una trilogía de películas, el Crack 2 y el Crack 0, películas respectivamente del año 1981, 1983 y 2019, dirigidas las tres por José Luis García, protagonizadas las dos primeras por Alfredo Landa, la última de ellas por Carlos Santos en el mismo personaje de Germán Areta, suponen una extraña y muy recomendable, singular, pero también de gran calidad, aproximación del cine español al género negro, una de las grandes pasiones del director, que en estas películas desde luego sorprendieron, especialmente las dos primeras, y que en esta última, una precuela, porque está situada cronológicamente antes de los acontecimientos narrados en las dos entregas de los años 81 y 83, nos permite, como digo, una aproximación a un género que en España no tuvo antes de estas películas, sobre todo las de los años 80, demasiados ejemplos, pero sí que constituyó precisamente el Crack 1 y el Crack 2 un punto de partida para algunos otros directores. Hablaremos también del legado del género negro a través del crack. Hablaremos también de la inspiración, de hecho las dedicatorias de las dos primeras hacen referencia a los dos grandes nombres de referencia de la novela negra americana, por lo tanto también recomendaremos algunos de los libros de estos autores y por supuesto vamos a explicar algunos de los valores, porque los contienen, que están presentes en estas tres historias. Así que sin más vamos a adentrarnos de la mano de José Luis García en un Madrid seguro que sorprendente para muchos, unas películas que también hacen mucha referencia, mucho hincapié en esa ambientación urbana y que suponen también un fresco de la transición, es la época en la que están ambientadas y nos permiten aproximarnos a un Madrid, a una España, a una historia, a una política que ya han quedado atrás, pero no sé si también algunos de los valores que se representan en estas películas nos pueden parecer tan lejanos y tan ajenos como la propia ambientación de esta trilogía El Crack. ¿Que no existe género negro en España? Vosotros no sabéis lo que es el crack. El crack, no la droga, las películas, las de García, las tres, con precuela y todo. ¿Eh? Comenzamos hablando de El Crack, película del año 1981, dirigida por José Luis García, protagonizada por Alfredo Landa, y primera entrega de esta trilogía, por cierto, está disponible en eFilm, la plataforma online gratuita para quienes tienen carnet de la Biblioteca Regional de Murcia o de otras bibliotecas públicas, y es una película que para empezar nos muestra bien a las claras qué terreno estamos pisando. Está dedicada a Dashiell Hammett, uno de los autores por excelencia, una de las referencias del género negro literario que también ha tenido traslación al cine. De hecho, él mismo estuvo también trabajando como guionista y, sin ir más lejos, es el autor de uno de los clásicos del género como es El halcón maltés. Con esa premisa parece quizá muy ambicioso lo que nos propone García en esta película. Y sobre todo ambicioso no tanto en el fondo, sino también en la forma, y también acudiendo esencialmente al protagonista. El actor Alfredo Landa hasta ese momento se representaba, o más bien se erigía como el representante de lo que se ha dado en llamar el landismo, una serie de comedias muy costumbristas, muy ligeras, con cierto tono caricaturesco y desde luego el personaje que solía representar Alfredo Landa solía tener un poco más una tendencia hacia la caricatura. Entonces parecía complicado encontrar en la interpretación de este actor una referencia válida, creíble, para una historia enmarcada dentro del género negro. Pero sin duda García actúa de una manera muy inteligente y lo primero que hace es comenzar la película demostrando de qué es capaz no tanto el actor, que también, sino el personaje. Esa escena ya mítica en la que Alfredo Landa está comiendo en un restaurante y vemos cómo asiste de manera impasible, imperturbable a un atraco hasta que él mismo comienza a ser objeto, víctima de ese atraco y vemos cuál es su respuesta. Una respuesta que nos da la talla, la categoría de las capacidades del personaje y al mismo tiempo nos muestra bien a las claras que Alfredo Landa, a pesar de ese pasado más conocido para todos en el cine cómico,
es un excepcional intérprete capaz de dotar de una velocidad inusitada a un personaje duro, un personaje muy duro. Germán Areta, conocido como El Piojo, es un detective, antiguo componente de la brigada criminal, es decir, había sido policía, ha abandonado esa profesión y ahora es un detective al que se le encarga localizar a la hija de un empresario que ha desaparecido, una joven de 16 años. Y a partir de aquí vamos a poder ver cómo hay una historia truculenta, que va a ser también una constante en las siguientes películas del Crack. Hay un retrato de una sociedad en la que hay unos pocos privilegiados que se basan o se valen de su posición para poder hacer un poco lo que les viene en gana. Y hay alguien duro, constante, con principios y valores, como es el personaje de Germán Areta, que lucha contra todo lo establecido sin apartarse de la senda que sus propios principios le marcan. Y desde luego sí que vemos un fuerte dolor, un profundo sufrimiento en él que se trasluce a través de un rostro impenetrable, de una actitud de gran desapego, pero desde luego, ya digo, fiel a esos principios rectores que le van a hacer no apartarse de su senda y además imprimirle un código propio que se basa también en el respeto y en unos valores que ya en esta película parece que han quedado atrás, que son unos valores que pertenecen al pasado. Esa querencia por el pasado también se ve en esta película con la referencia a combates de boxeo anteriores. Una de las pasiones de José Luis García es el boxeo y se ve reflejada en esta película con la referencia a esos combates míticos en el Madison Square Garden que comentan el personaje de Germán Areta y el Barbero. Pero todo esto contemplado con la perspectiva que nos dan las décadas, es una película que tiene 40 años, pero ya en aquel momento parecía que se estaba lanzando una reflexión sobre lo que quedaba atrás, sobre el pasado y sobre toda esa serie de principios o valores que deben adornar a la conducta de un ser humano y que ya aquí podíamos darnos cuenta que en el personaje se trata de anclarse a eso que ya cada vez se va perdiendo, pero que supone sin duda el asidero férreo para que continúe su trabajo. Las pesquisas detectivescas le van a llevar a conocer un submundo, ya digo que esto va a ser también un poco una constante en las siguientes entregas. No vamos a decir que sea como el cine de David Lynch, de rascar debajo de la normalidad de la vida cotidiana y descubrir que hay algo oscuro detrás, no llega tanto a ese extremo, pero sí que es cierto que dentro de los bajos fondos vamos a descubrir que quizá no todos los personajes que pululan por ahí merezcan ese calificativo a lo mejor de marginales, sino todo lo contrario, son personas muy asentadas en una sociedad respetable, pero con un lado muy oscuro. Esto es lo que descubrirá Germán Areta, esto es lo que descubrirá el espectador. Que dentro de esta investigación, para localizar a esta chica que ha desaparecido, veremos un mundo sórdido que se aprovecha de algo que también hemos visto en muchas ocasiones en el cine negroamericano. La inocencia de esa joven que llega de provincias en uno de esos autobuses Greyhound que llega a la capital y es absorbida por la vorágine de la gran ciudad. La ciudad es precisamente uno de los personajes protagonistas de la película. La música de Jesús Gluck nos va mostrando, nos va llevando por unas calles que ya no son, que ya no existen, que nos presentan una geografía familiar, pero que ya ha quedado atrás. Y no sabría decir yo hasta qué punto pretende ser un poco un fresco y un documental en aquella época, ya con esa visión de futuro, de que planteara José Luis García. Vamos a entretenernos, como en otras películas del género negro, en las que hay también tomas urbanas para situar la acción, para situar el personaje, y que con el paso de los años se quedan como una referencia de la ciudad que ya no es, de la ciudad que fue entonces. En este sentido, hay también un cierto trasfondo que tiene que ver con la situación política. Estamos en los años posteriores de la muerte de Franco, en pleno periodo de la transición democrática, y estamos en un mundo que está cambiando. Quizá ese sea también uno de los puntos importantes del Crack, que como veremos continuará en el Crack 2. Vareta, voy a contar hasta 3 y más vale que para entonces me devuelvas el encendedor. Porque si no, no te voy a poder quemar los huevos. Vale, mucho mejor.
el grandísimo éxito de crítica y público que supuso en el año 1981 el estreno de la película El Crack, derivó, prácticamente era obligado en aprovechar esa corriente, y tan solo 2 años después, en 1983, se estrenó El Crack 2, una nueva entrega de las pesquisas de Germán Areta. De nuevo, Alfredo Landa, Miguel Rollán. Tenemos también, junto a Miguel Rollán y Alfredo Landa, que ya el Moro, el ayudante de Germán Areta, habíamos conocido también a Antonio Bodalo como el abuelo, policía veterano de referencia en esta película. Y vamos a tener de nuevo una investigación, inicialmente por una sospecha de infidelidad, se produce un crimen, parece que hay algo más detrás de ese crimen que un mero crimen pasional, y es la perspicacia y la constancia de Germán Areta la que van a llevar a conducir, o sea, la que van a conducir a su investigación, a los resultados de la misma, a ver que efectivamente que hay algo más. De nuevo, una nueva oportunidad para mostrarnos un fresco de parte de la sociedad de la época. Todavía continuamos en estas postrimerías de la transición y todavía se va desembarazando, más bien se va sacudiendo la sociedad, todo lo que la atenazaba en décadas anteriores. Esto lo vamos viendo también en esta película. De nuevo, como sucede siempre en el género negro, algo hay detrás del crimen que nos lleva a conocer, además de los personajes y su situación, la propia sociedad, el entorno en el que se mueven. Y en este sentido, de nuevo, una película muy urbana que nos va mostrando ese Madrid de principios de los años 80, que es casi como ir dejando atrás los años 70 y los años 60, y que desde luego, vista hoy, como sucedía con la primera entrega, con múltiples planos, con múltiples vistas sobre la ciudad, una ciudad que está cambiando y que en décadas posteriores ya prácticamente sería irreconocible. A día de hoy supone casi un ejercicio de arqueología urbana contemplar esos momentos en la película y los sitios por los que va discurriendo la acción. El momento en el que en el templo de Devot, un templo de Devot de hace casi 40 años, no parece haber cambiado gran cosa, pero sí que percibimos que no es exactamente como es ahora, a pesar de que evidentemente el monumento lleva siglos, ha cambiado de ubicación, pero lleva siglos teniendo el mismo aspecto, pero es el entorno el que va cambiando. Y esto, de nuevo, supone no una contradicción, pero sí un contrapeso. Junto a ese dinamismo, ese cambio, esa sociedad que está en movimiento perpetuo y que está avanzando, que está progresando, vemos de nuevo en el personaje de Germán Areta esos principios y esos valores a los que se atiene, que son como una columna firme para su comportamiento, para su proceder profesional y para sus relaciones con los demás. Algunos de los valores los hemos visto en la anterior película y en esta tienen que ver con la fidelidad, con la lealtad. En el caso de su pareja, en la película, María Casanova, en el Crack 1 vemos la gran tragedia que les asola, pero aquí vemos un poco las consecuencias para la vida posterior, tanto del personaje de Germán Areta como de sus relaciones, y también, en referencia a esta lealtad que citaba, vemos lo que sucede con el personaje del Moro, alguien que es un poco, ha sido recuperado de alguna forma para la vida social por Germán Areta y sigue teniendo sus debilidades, aunque le vemos que es alguien, de hecho le llama amo a Germán Areta, el personaje del Moro, pero vemos que es un personaje que tiene debilidades, quizá la vida que ha llevado no le ha permitido sujetarse a ese código estricto al que sí se mantiene firme y fiel el personaje que interpreta Alfredo Landa, y precisamente veremos aquí que es un poco su perdición y su salvación al mismo tiempo. Vamos a ver cómo, derivado de un fallo, ese fallo tiene unas consecuencias para él, pero al mismo tiempo va a tratar de enmendarlo manteniéndose fiel a su amo. De nuevo, una incursión por el lado más sombrío de la sociedad. De nuevo, Alfredo Landa trata de erigirse en ese personaje que supone una herencia muy clara, un homenaje al género negro, y de hecho, si la película anterior, si el Crack 1 estaba dedicado a uno de los pilares de la literatura americana de este género, el Crack 2 también lo está. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, los dos autores más, digamos, de mayor referencia o con más pasión que han despertado a lo largo del tiempo y que son
generadores de ese gran número de novelas que también han dado lugar a películas y que unen el género negro literario con el cinematográfico y que sin duda tenían que tener su homenaje, su dedicatoria en esta película. No se disimula que se trata de llevar esas constantes a la cinematografía española, si bien en alguna entrevista el propio José Luis García dijo que no tenía tan claro cuáles eran los elementos definitorios de una narración de género negro como para poder trasvasarla de la literatura o el cine americano, que en los años 40, 50, 60 lo podemos haber tenido muy claro cuáles son sus ejemplos, pero que aquí en España no existía esa tradición, ni literaria ni mucho menos cinematográfica, y no resulta fácil trasladar todos esos elementos, aunque sin duda creo que supone un éxito el que la película funcione por sí misma, funcione como representante de ese género y además, y de nuevo, como sucedía en la primera entrega, un actor como Alfredo Landa, procedente del mundo sobre todo de la comedia, en el cine, porque en teatro sí que había tenido alguna participación en obras dramáticas, permite comprobar su versatilidad y su calidad interpretativa. Y de nuevo, como sucedía en la primera película, tenemos un momento inicial de la película en la que, para dejar claro quién es Germán Areta y cómo consigue convencernos de que es Germán Areta Alfredo Landa, una situación en la que la personalidad se va a mostrar, y aquello que se dice siempre en guión o en cine, que un personaje no es lo que dice, sino lo que hace. Y esa es la forma en la que José Luis García, guionista, de hecho, de sus películas y guionista antes que director de cine, deja bien a las claras que la construcción de un personaje se basa precisamente en eso, en sus acciones. A esta oficina solo llegan casos perdidos. Aquí no hay forma de que llegue una mujer hermosa a encargarnos algún asunto suculento, bien pagado y con alguna stripper cariñosa. Moro, así no sacamos esto para adelante. Durante años hubo un proyecto para una serie o una miniserie de televisión titulada Areta Investigaciones. Es la forma de trasladar a otro medio las mismas historias que hemos visto y con el mismo personaje y el mismo entorno que habíamos visto en las películas de los años 1981 y 1983, El Crack y El Crack 2. No llegó a ponerse en marcha. José Luis García, por cuestiones que también trascienden el tema de este episodio de hoy, de Guía de Cine, no ha tenido fácil en los últimos años el poder levantar proyectos cinematográficos, y ese proyecto televisivo tampoco pudo llevarlo a la práctica. Pero lo cierto es que sí que había un interés en contar alguna historia más con este personaje, con Germán Areta. Entre otras cosas, ya no teníamos a Alfredo Landa con nosotros, había fallecido, así que todo obligaba a ir al principio a hacer una precuela y contar con un actor más joven. Por problemas de agenda no se pudo contar con Víctor Clavijo como un joven Germán Areta, pero creo que hemos salido ganando, sin desmerecer, desde luego, la capacidad interpretativa de Víctor Clavijo, con Carlos Santos, que quizá incluso físicamente nos puede parecer más próximo a un joven Alfredo Landa. El Crack Cero, película del año 2019, es una precuela, una de las extrañas ocasiones en las que, si ya era extraño el género negro en el cine español y José Luis García reincidió con el Crack y el Crack 2, también es más extraño que haya una precuela que se nos ambiente la historia antes de la que ya conocíamos, y además, en este caso, por empeño de José Luis García, rodada en blanco y negro. Una película rodada en formato digital, pero rodada en blanco y negro, también para darnos un poco cuenta de que estamos en una época no solo anterior a las dos películas previas, sino anterior a ese momento definitorio, seguramente, de la ambientación de la película, como es la muerte de Franco y el inicio de la transición. Esta película está ambientada antes de las del año 81 y 83, antes de la muerte de Franco. De hecho, se menciona a lo largo de la película este suceso, y lo que vamos a tener es una fotografía en blanco y negro que ya nos está mostrando otro tipo de narración, otro tipo de historia. Al igual que sucedía en las dos primeras entregas, volvemos a tener a un personaje que se muestra ante nosotros por sus acciones desde el arranque de la película, y de nuevo con esa voluntad doble de demostrar qué es y qué es lo que hace el personaje, y mostrarnos que la elección es adecuada. Si hubo dudas en el Crack
la primera en el año 1981, sobre la idoneidad de un actor procedente de la comedia para interpretar un personaje de género negro, también se podían dar esas dudas, en este caso, no por la calidad interpretativa de Carlos Santos, sino porque se estaba metiendo en la piel de un personaje que había hecho suyo un actor de la talla tan icónica y tan representativa de Alfredo Landa. Y de nuevo queda resuelto en la primera secuencia, en la que vemos que el personaje sigue siendo el mismo y que aunque haya cambiado el actor, Alfredo Landa sigue vivo de alguna forma, su alma, su personalidad, en la magnífica interpretación que hace Carlos Santos, que además lo hace sin recurrir a la imitación o a la caricatura, simplemente hace suyo una versión algo más joven del personaje de Landa. De nuevo, como sucedía en las dos entregas anteriores, en el tiempo pero no en la ambientación de la película, tenemos una investigación que suele pasar así en el género negro, termina yendo por otros derroteros y termina mostrando algo que va más allá de lo que inicialmente podíamos sospechar. Desde el suicidio de un sastre, que nos puede parecer una cosa más o menos inocente, se va desvelando, un poco como sucedía en la primera entrega, una trama que tiene que ver con la corrupción de menores. Aquí sí que me gustaría resaltar ese momento en la película en la que hay una conversación entre el personaje de Carlos Santos, Germán Areta, entre una versión joven de El Moro, que evidentemente por edad tampoco la puede hacer Miguel Rayán, y en este caso a quien tenemos es a Miguel Ángel Muñoz encarnándole, quizá un poquito más alejado de esa credibilidad que dota Carlos Santos al personaje de su Germán Areta, pero con todo sí que es una recuperación de ese personaje en un momento más joven, el personaje del Moro, que resulta muy adecuada. Y los tenemos confrontados al personaje que interpreta Ramón Langa, quien solemos conocer por su voz, como habitual actor de doblaje que le pone voz tanto a Bruce Willis como a Kevin Costner sobre todo, y que aquí interpreta a uno de esos personajes como sucedía en el Crack 2, digamos, de las capas más altas de la sociedad, acomodado, adinerado, que lo cree tener todo a su alcance. En el Crack 2 teníamos en ese papel a Arturo Fernández, por ejemplo. Pero aquí lo que vemos es uno de esos momentos definitorios de la película, para mí sin duda uno de los más intensos, de los más memorables en la conversación que tienen entre esas dos partes, la investigación que están haciendo Germán Areta y el Moro, y la confrontación con ese personaje que interpreta Ramón Langa y que resulta escalofriante y que, volviendo a lo que creo que es la columna vertebral de estas tres películas, ejemplifica cuál es la base más sólida de esta historia, que tiene que ver con unos principios, con unos valores que son indestructibles, que apelan a la máxima dignidad a la que puede aspirar un ser humano, y sobre todo cuando se está confrontando con alguien que carece completamente de prejuicios para hacer las mayores barrabasadas a sus semejantes sin tener el más mínimo cargo de conciencia por ello. No os voy a desvelar nada por si no hubierais visto la película. Si la habéis visto ya sabéis a qué momento me estoy refiriendo. Pero para mí, sin duda, de las tres películas, este sería uno de los momentos destacables en el conjunto de las tres y sin duda el momento más intenso, más potente de esta película, y que nos da realmente la talla de que el personaje de Germán Areta es un personaje por el que, digamos que el tiempo puede pasar, él puede pasar por el tiempo, pero el tiempo no pasa por él, en el sentido de que sigue representando unos valores que, incluso cambiando de época, yéndonos a una época anterior, y cambiando de intérprete, en este caso de ser Alfredo Landa pasa a ser Carlos Santos, continúa manteniéndose firme, continúa manteniendo vigente su creencia, su confianza en esos pilares de conducta que son los valores que representa. En definitiva, una traslación del género negro que en casi todas las ocasiones precisamente lo que nos traslada es eso, la presencia, o en su caso la ausencia, de ciertos valores que hacen que el protagonista, a pesar de que tenga sus sombras, a pesar de que pueda en algún momento sucumbir a la venganza y tomarse la justicia por la propia mano, sí que nos hace un poco creer que no había otra alternativa, porque no había otra manera de luchar contra quien está amparado por un sistema, por una casta o por una posición que le hace inatacable. Primero están los malos, luego los hermanos Lorenzo, después los que dan miedo de verdad, y por último, y al mismo nivel que los youtubers que se van a Andorra,
los críticos de cine que cogen un móvil, se graban delante de una persiana y ya creen que lo saben todo sobre el género negro. Los dos autores a los que están dedicadas respectivamente el Crack y el Crack 2, Dashiell Hammett y Raymond Chandler, son los dos pilares de la novela negra. Ellos mismos han sido trasladados al cine en más de una ocasión, pero el legado del Crack, sobre todo el Crack y el Crack 2, pues ya digo, el Crack 0 es una película más reciente, de 2019, pero el Crack y el Crack 2, películas del año 81 y 83, sí que han tenido cierto legado dentro de la producción cinematográfica española. Creo que habría que resaltar sobre todo a Enrique Urbizu con tres de los títulos de su producción: Todo por la pasta, La caja 507 y No habrá paz para los malvados, que nos muestran un poco ese mundo de género negro trasladado a España, pero creíble, porque parece que hay algunas películas, podemos pensar en ciencia ficción, terror, algunos géneros muy concretos, que no nos los creeríamos si estuvieran ambientados en España, nos podrían llegar a parecer ridículos, porque tenemos esa convención de que solo funciona si está ambientado en Chicago en los años 30 o, por ejemplo, en el género polar, el cine policíaco, también de género negro francés, solo si sale Alain Delon y dirige Jean-Pierre Melville, nos podemos creer esa historia de género negro, solo nos podemos creer el atraco de Rififi, mientras que no nos podríamos creer el atraco de la caja 507. Pues bien, esas películas funcionan de manera sólida, suponen una recepción de ese legado que plantean las dos primeras entregas de El Crack y, a su modo, permiten adaptar esas convenciones o esos lugares comunes del género negro a una idiosincrasia propia que quizá puede tener dos vertientes, la criminal y la política. En el caso de la vertiente de género negro político, por ejemplo, podríamos citar la novela, también llevada en este caso a la pequeña pantalla como miniserie, Crematorio, de Rafael Chirves. Como vemos, la novela y el cine se unen a través del género negro y continúan dando ejemplos brillantes, además de cómo adaptar unas convenciones, unos lugares comunes de un género a la idiosincrasia propia española. Algunos de estos casos, ya digo, los podéis disfrutar tanto en libro como en película, y algunos de ellos incluso en la plataforma eFilm, que como digo es de acceso gratuito, una plataforma de streaming de acceso gratuito para quienes tienen carnet de la biblioteca pública en la región de Murcia o de otras bibliotecas públicas. Así que os animo a que consultéis su catálogo y os invito a que repitáis con nosotros, tanto en la guía de cine como en cine instantáneo, aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. En la biblioteca regional tenemos una guía de cine anticuada. De momento no matamos.